¿Y si comieras y adelgazaras? ¿Qué harías? Paren, piensen y recién actúen. Eviten reaccionar. El eslabón perdido entre el cuerpo y la mente, entre la salud física y la mental, es la nutrición. Dr. George Watson, de la Universidad de California del Sur. Comer mucho pan o harinas blancas es tan malo como comer carnes todo el día. Así como hay muchos nutricionistas que basan sus dietas en días proteicos y otros se toman de la cabeza como exclamando ¡qué barbaridad! Por el daño que le hacen al organismo. Comer pan en las comidas y abusar de los cereales causan los mismos trastornos o peores. Sé que parece absurdo lo que voy a decir, pero ni el pan ni la carne son importantes para nuestra nutrición. Si bien estoy en contra de comer carne porque también la considero dañina para nuestro organismo, tengo la desgracia de haber nacido en un país ganadero, donde todas las comidas se hacen a base de carnes, y por lo tanto fui habituado y acostumbrado a comer carne todo el tiempo. Es más, hasta los 14 años, solamente comía carne, huevos, pan y papas. No era gordo, pues hacía muchísimo ejercicio en el colegio y competía por un club, pero obvio que mis niveles de ácido úrico debían de andar por las nubes. Nunca comía fruta y menos verduras. Éramos 4 hermanos y cada uno tenía una tarea específica en la casa. Yo era el encargado de hacer los mandados y compraba 4 flautas de pan, o sea, baguette, y 4 litros de leche diarios. A la mañana antes de ir al colegio, desayunábamos una buena taza de café con leche y media flauta de pan con manteca, y luego la otra mitad cuando volvíamos del colegio, con el otro medio litro de leche con café. Ustedes se pueden preguntar, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa alimentación tan desbalanceada? Fue algo terrible que nunca lo había relacionado con la nutrición, pues a partir de los 14 años, comencé a tener en las plantas de los pies unas terribles verrugas que prácticamente me imposibilitaban caminar, y otras que me habían salido en las manos, específicamente en los dedos. Aparte de eso, tenía dolores en las articulaciones. Mi padre me había formado antimédico, pues ya les contaré a lo que se dedicaba. Pero mi madre no aguantó más mis quejas y me llevó a un dermatólogo. El médico recuerdo que me dio 2 cosas, una pomada para pasarme por las heridas que tenía en los pies y luego un líquido como ácido para pasarme por cada una de ellas. El punto es que así estuve 3 años, los mismos 3 años que competía por el club en karate. Obvio que todo el mundo pensaba que el dolor en las articulaciones que tenía era por el exceso de ejercicio que realizaba a diario. Pues los lunes, miércoles y viernes entrenaba karate y los martes, jueves y sábados gimnasia olímpica. Era la única manera que mi madre había encontrado para dejarme más tranquilo durante mi adolescencia, aparte que a mí me encantaba. Pues bien, la conclusión era que los dolores de las articulaciones eran por el exceso de ejercicio. Se preguntarán, ¿pero ninguno de los profesionales sospechó que podían ser cristales de ácido úrico depositados en el tejido cartilaginoso de las articulaciones? Claro que sí, y me mandaron análisis, pero estos dieron que estaba perfectamente normal. Un número que no recuerdo cuál era específicamente, si 2 o 3, explicaba que pertenecía a la media de la población y que todos esos síntomas que tenía no correspondían a un exceso de ácido úrico. Nunca supe a qué población refería, si a la de Uruguay o a la de Ghana. Pero la cuestión es que mis dolores eran o bien del ejercicio o bien psicosomáticos. Recuerdo que mi madre me agobiaba tratándome de hipocondríaco, porque todo lo que yo sentía no se reflejaba en los números de los análisis. Ahora me pregunto, ¿qué sentimiento se puede escribir en un análisis? A los 16 años tuve un accidente que me obligó a dejar el ejercicio. Pues bien, los dolores en las articulaciones continuaban y las terribles verrugas también. Inmediatamente después de haber terminado el colegio en Uruguay me fui a Brasil, a la ciudad de Sao Paulo. Allí comencé a estudiar en la facultad y sorprendentemente las verrugas de los pies comenzaron a desaparecer al igual que los dolores en las articulaciones. Bueno, no creo que un psicólogo diga que mi problema era Uruguay o la ciudad de Montevideo. Algo había cambiado. La nutrición. Sao Paulo se caracteriza por tener una alimentación rica y variada en alimentos. Vivía en una casa de familia donde comían carne solamente una vez por semana. Comencé a comer arroz, feijão y algunas otras cosas más.
Para mí las verduras seguían siendo para los animales y para las mujeres que hacían régimen. No podía concebir en mi cabeza que podía haber humanos que les gustara la lechuga, por ejemplo. Siempre pensaba que la comían porque era un alimento rico en vitaminas y no un rico alimento. Estaba convencido que era como comer cartón alineado con algo. Nada mejor que la carne. Y los brasileros no sabían comer y punto. En uno de esos despertares inteligentes que uno tiene, me di cuenta que lo que me hacía mal durante años era, para mi mayor desgracia, la carne. La exquisita carne. Me di cuenta que el placer más grande que tenía en la comida era mi mayor mal. Así que tuve que suplantarla por otras cosas, y para mejor no me gustaba casi nada. Así que empecé a comer pizzas todo el día, chocolates, pastas, etc. Todo menos verduras y carnes. En 6 meses ya me parecía a Ronaldo en su peor momento en Real Madrid. Y quizás decía lo mismo que él, que como era un tipo grande, que era todo músculo, el punto es que tenía una muy buena papada y excelentes michelines a los costados. El costo de haber sido ovo-lácteo vegetariano fue fatal, pues había llegado a pesar unos 80 kilos. Había comenzado a hacer ejercicios nuevamente, ya que no me dolían más las articulaciones, así que comencé a hacer ejercicios para ponerme en forma nuevamente. Es obvio que no volví a hacer ni karate ni gimnasia olímpica. Imaginen lo que iban a decir mis antiguos colegas de mi nueva apariencia. Comencé a hacer remo, corriendo todos los días 10 kilómetros y luego largas jornadas en bote. Me gustó tanto el deporte que continué varios años. Evidentemente el cuerpo también cambió. Era bastante musculoso, pero siempre con una pequeña tendencia a engordar. Bajé hasta 76 kilos y me sentía fornido y en forma. Pero las cosas de la vida hacen que muchas veces uno cambie de trabajo y por lo tanto de rutinas. La primera rutina que cambié fue el deporte. Y así, con mi pseudo-vegetarianismo, logré llegar como un buen herbívoro hasta los 86 kilos. Lo más absurdo de todo era que ya practicaba el ayuno como método de limpieza y fortificación yoica. Bajaba una cantidad de kilos como resultado de la práctica, pero una vez terminado volví a recuperar mis kilos perdidos. Por eso, el ayuno jamás lo había relacionado con la bajada de peso. Realmente, me di cuenta que uno pasa por largos periodos de estupidez o inmadurez que no se pueden entender. Siempre había tenido en mis manos la herramienta o el instrumento para bajar de peso. El punto estaba en el después, ya que subía a velocidades vertiginosas. ¿Y si comieras y adelgazaras? ¿Qué harías?